Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy, como estamos transitando el tiempo de Géminis, quería hablar un poco de los simbolismos implícitos en este signo o en este momento del proceso del ciclo zodiacal. El principal, por supuesto, es el símbolo de los gemelos, que está presente en todas las mitologías del mundo. Y en la mitología suelen simbolizar diferentes aspectos según la cultura y la tradición. Algunos de estos simbolismos son comunes, como la dualidad y la complementariedad, porque los gemelos representan dos aspectos opuestos, pero armoniosos en la realidad, como el día y la noche, el cielo y la tierra, el sol y la luna. Es que en esta instancia, en la instancia Géminis, nos encontramos justamente con ese principio de dualidad que va a tener que articular la chispa del fuego de Aries, del inicio, con la fijeza de la materia de Tauro, para poder combinar estos elementos, movilizarlos, mutar hacia nuevos procesos. Estos dos aspectos opuestos los encontramos, por ejemplo, en los dioses egipcios Nut y Heb, o en los hindúes Nara y Narayana, o en los griegos Apolo y Artemisa. Otro de los simbolismos que tiene que ver con la comunicación y la ayuda mutua, porque los gemelos también representan ese vínculo especial que existe entre dos seres que se entienden y se apoyan el uno al otro, o dos aspectos de un mismo ser que encuentra cómo conciliar internamente. Pero siguiendo con la mitología, este tipo de simbolismo de comunicación y ayuda mutua lo podemos ver en los dioses Vedas Ashvins, en los dioses griegos Dioscuros, de los que hablaremos luego, o de los lituanos, por ejemplo, Asvienai, no sé si lo pronuncio bien, no hablo lituano. También está el principio de rivalidad y conflicto. Estos gemelos que representan el antagonismo y la competencia, como por ejemplo Osiris y Set, o los reyes griegos Pelias y Neleo, o los romanos Rómulo y Remo. Según el diccionario de símbolos, los gemelos suelen simbolizar contradicciones básicas: la vida y la muerte, que son estos dos aspectos esenciales del sol, el manifiesto de día y el oculto en la noche. O el sol y la luna, que son aspectos contrapuestos del bien y del mal, es decir, los contrarios en oposición o al menos en disidencia. La contradicción puede estar también presente en los mitos de diferentes formas. Por ejemplo, un hermano cazador y otro agricultor pacífico o pastor, como Caín y Abel, o Saúl y Jacob, o como enemigos mortales, Osiris y Set. También aquellos que están entrañablemente unidos, pero uno es mortal y otro inmortal, como Castor y Pollux. De hecho, en las representaciones plásticas muchas veces se representa a los gemelos como mirando hacia lados opuestos y con iguales atributos, una lanza, una antorcha, pero uno dirigiéndolo hacia arriba y otro hacia abajo, uno sonriente y otro triste. También entre los pueblos africanos del Golfo de Guinea y sus descendientes afroamericanos, la contradicción parece residir entre el mundo de los orígenes, como figuras andróginas, pacíficas, organizadas, simétricas, de las que los gemelos serían un reflejo, y el mundo actual, que se presenta caótico, asimétrico y agresivo hacia el sujeto. También esto lo encontramos en la mitología guaraní, en un montón de mitologías. Vamos a ver que estos gemelos presentan unas u otras o varias de estas características. Ustedes se deben preguntar, ¿qué tendrá que ver con el signo de Géminis?
Ya van a ver. Quiero contarles primero algunos ejemplos, porque nos van a dar información sobre qué tipo de manifestación presenta el signo. Uno de los mitos que a mí me gusta mucho es el mito griego, en el cual cuenta que Zeus embarazó de gemelos a Latona. Latona era una titánide, hermana de Prometeo y del padre de Zeus, Cronos. Por lo tanto, era una tía abuela suya. Bueno, los dioses eran inmortales y tenían eterna juventud, por lo tanto, no había diferencia física. Cuentan que perseguida por los monstruos que le envía Hera y sin tener dónde dar a luz, finalmente Latona consiguió conmover a Poseidón, que fijó para ella una minúscula isla flotante del grupo de las Cíclades. Ahí parió a Artemisa y a Apolo. Estos gemelos se hicieron muy notables arqueros y al principio fueron dioses de la muerte con su arco de plata. Apolo mataba a los hombres y Artemisa a las mujeres. Es muy curioso esto porque el mito más antiguo cuenta que con el tiempo adquirieron otras habilidades, dejaron el tema de la muerte a las parcas. Y Apolo, convertido en el modelo de belleza masculina, de ahí que se diga lo apolíneo, se convirtió en patrono de las artes. Tenía sus 9 musas y el famosísimo oráculo de Delfos que iban a consultar muchos personajes importantes. Por su lado, Artemisa, la diosa virgen que vagaba con sus ninfas por los bosques y protegiendo la fauna, que tiempo después se fundió con Selene, la diosa lunar, se convirtió en símbolo de la hermandad entre las mujeres. Todo este proceso me resulta muy interesante porque es un proceso de transformación interior, desde la parte más primitiva a la parte más vincular, que es una característica de Géminis. Si seguimos, vemos que en Roma se cuenta la historia de Rea Silvia, que era descendiente de Eneas, el único jefe militar que logró escapar de la guerra de Troya, y que fue destinada al templo de Vesta por su tío, que fue el usurpador del trono. Los templos vestales, las vírgenes de los templos vestales, tenían prohibido las relaciones sexuales. Sin embargo, Rea Silvia, seducida por el Ares romano o Marte griego, tuvo un par de gemelos, Rómulo y Remo, que suelen ser bastante conocidos. Por el pecado, por haber roto la prohibición, obviamente, Rea Silvia fue emparedada y sus hijos abandonados en el bosque, donde se cuenta que los crió una loba y un pájaro carpintero. Bueno, tiempo después, estos muchachos crecieron y se cuenta que fundaron Roma y un montón de otras aventuras que vivieron. Pero hay un detalle interesante en esta mitología que cuenta que cuando Rómulo trazaba con un arado el perímetro de la ciudad, marcando las 4 puertas, Remo se burló saltando sobre la muralla imaginaria de su hermano y su hermano lo mató, cumpliendo así con el rito del sacrificio fundacional. Podemos seguir así con un montón de leyendas que nos van hablando de estos dioses gemelos que se aman y luego compiten entre sí, que se ayudan mutuamente, que son curiosos y pueden encontrar cómo a través de esa curiosidad de atreverse a experimentar, llegan desde lo más material a lo más espiritual. Y uno de los mitos que cuenta muy lindo eso es un mito de Perú, que cuenta que cuando Pachacamac, el dios supremo, se ahogó en el mar del Urín y quedó transformado en isla, después de lo cual subió al cielo, su esposa Pachamama
tuvo 2 gemelos de distinto sexo, los Wilcas, y tuvo que emprender un largo viaje para poder encontrar un lugar donde esconderse. Resultó ser que debía esconderse para esquivar todos los peligros de la oscuridad. En medio de la noche vio una luz y se acercó a una caverna donde vivía el Huacón, una especie de yeti andino antropófago que envió a los Wilcas a buscar agua con una vasija rajada. Claro, mientras tanto quería seducir a la madre. Pero como no tuvo éxito, la devoró y lo mismo quiso hacer con los niños. Pero un ave le contó a los niños lo ocurrido y les aconsejó que huyeran, siempre escondidos en su cueva por Añaz, el zorrino. Huacón salió en su persecución preguntando por el camino al puma, al cóndor y la serpiente, que no le informaron nada. Y finalmente Añaz, que le tendió una trampa haciendo que se matara en un precipicio, provocando un terremoto y expulsando el cuerpo de Pachamama, que quedó extendido como un sudario sobre la cordillera de la Viuda. Los Wilcas subieron al cielo por una cuerda para reunirse con su padre, que los transformó en la luna y el sol, acabando así con las tinieblas. Premió a los animales fieles y confirió a Pachamama poder generador. Así, su cuerpo convertido en nieve provoca las lluvias, que con auxilio del sol y la luna permiten la reproducción de las cosechas. Es un mito muy hermoso. Después tenemos mitos que más bien plantean a los gemelos como la lucha entre el bien y el mal, que son como esas fuerzas yin y yang, masculina y femenina, siempre en pugna entre sí y en complementariedad. Y vamos entonces al mito que da origen al signo de Géminis. Y este mito cuenta que en Grecia, hace mucho tiempo, nacieron 2 hermanos, Cástor y Pólux. Uno era el hijo del dios Zeus y el otro de un hombre, Tindareus o Tindario. La versión más popular dice que Leda era una mujer muy bella, tanto que el propio Zeus la deseaba. Leda era la esposa de Tindario. Un día, mientras caminaba junto al río Eurota, se encontró con un hermoso cisne que escapaba del ataque de un águila. Conmovida, lo protegió y se dejó seducir por este, que no era otro que Zeus transformado. Esa misma noche Leda también se unió con su esposo y como consecuencia cuentan que puso 2 huevos. De uno nacieron Pólux y Helena, que luego será famosa por la guerra de Troya, que eran hijos de Zeus, por lo tanto inmortales. Del otro, Cástor y Clitemnestra, hijos mortales de Tindario. Todos ellos cumplen un papel muy importante en la mitología. Pero hay otra versión mucho más interesante, pocas veces narrada, que cuenta que la diosa Némesis era perseguida por Zeus y se transformaba en diferentes animales para poder escapar. Zeus la imitaba hasta que finalmente ella se convirtió en una oca y él la violó en forma de cisne. Por esta unión puso un huevo que dejó en un pantano y que luego fue encontrado por Leda. El dios Hermes fue el encargado de poner el huevo en los muslos de Leda para que lo diera a luz. ¿Por qué es significativa esta segunda versión? Porque Némesis, la necesidad o el karma inexorable, expresa el destino necesario que manifiesta lo divino de Zeus y lo humano en estos 2 hermanos eternamente asociados, que es el rasgo que encontramos en lo más profundo del hijo del signo de Géminis. Siguiendo con esto de los gemelos, fueron estos llamados dioscuros o arcontes,
aquellos que juzgan. Pollux está asociado muchas veces con Apolo, el sol o lo divino. Esto implica en el signo de Géminis el aspecto racional, intelectual, curioso. Mientras que Cástor lo estaba con Hércules, el hombre que se hizo divino después de superar muchas pruebas. Y esto expresa el aspecto emocional, romántico, sensible, intuitivo, mucho más instintivo de Géminis. No vamos a seguir con los mitos y demás porque lo hacemos muy largo. Vamos a terminar con esto de que la leyenda de estos dos hermanos queda reflejada en el cielo nocturno, en esta constelación de Géminis, dividida en dos porciones, una por encima de la eclíptica y otra por debajo, lo divino y lo inmortal. También es el símbolo de la vida y la muerte, del yin y el yang, todo lo que expresa la dualidad, al punto que mucho tiempo en la quilla de los barcos se colocaban como dos estrellas para que guíen la marcha, símbolo de navegar en la vida del ser humano, impulsado por esa dualidad desde lo material a lo espiritual. Hay mucho más para contar, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Géminis? Para empezar, todas estas leyendas nos están hablando de una característica fundamental del signo. No solo a la dualidad, sino a esa tensión interna a causa de ella. Géminis es un signo de aire mutable, y el aire, de todos los elementos, es el más movedizo e inquieto, que todo lo vincula, que en todo resquicio se entromete. De allí que a Géminis lo que más le importe sean las relaciones entre los seres y las cosas. Del mismo modo que el aire se filtra en todo resquicio y vincula la multiplicidad de la vida, Géminis percibe que existen muchos estímulos que llegan desde el exterior y quiere conocerlos, llevándola a esa constante curiosidad e inquietud, que también a veces lo lleva a la dispersión. Y por otro lado, en el lado más positivo, a una gran capacidad combinatoria, intercambiando conocimientos y experiencias y experimentando con todo lo que encuentra en sus muchas posibilidades. Esta tendencia a sentirse atraído por diversos estímulos le hace inestable, como el aire, que nunca es estable, dado que pasa de la negación a la afirmación y a la variación, ya que sobre todo tema puede ver no dos caras, eso es Libra, sino múltiples factores y aspectos, ventajas y limitaciones. El ser un signo de aire inmutable lo hace flexible, acomodaticio a las diferentes circunstancias y situaciones, adaptable, curioso, inquieto como la brisa fresca. Por eso en este signo surge la noción de intercambio y también de incompatibilidad. Estos dos hermanos, el emocional y el mental racional, entre sí tienden a plantear una contradicción y una inestabilidad importante, porque cualquier definición inmediatamente suscita la negación. De ahí que lo contradictorio represente a Géminis. Por eso le es característica la relativización y la comparación, el cambio de una cosa a otra, la relación de una cosa y otra. Y en realidad es muy común decir, ay, los geminianos, las geminianas, que son tan duales, tan inestables, tan contradictorios, ¿no? Poco confiables. Pero ojo, ojo, porque esa acusación la hacen los signos más conservadores y fijos. Y es una mirada desde Capricornio también, ¿no? Que pretende que las cosas sean de una sola manera, serias, profundas, realistas, prácticas. A Géminis no le toca eso. A Géminis le toca jugar. A Géminis le toca descubrir qué es este principio de dualidad que aparece por primera vez y que luego tendrá que establecer su batalla para su resolución en Escorpio. Entonces, cuando juzgamos, veamos desde dónde jugamos. El juego dinámico de Géminis no tiene una dirección definida, no tiene un objetivo, porque se trata de experimentar, ¿sí?
Eso es lo importante. Y a pesar de que estas características son más distinguibles en geminianos y geminianas, son aquellos que tengan predominancia de este signo, no se olviden que está regido por Mercurio, del que ya hablamos, que Mercurio tiene que ver con el comercio, con el intercambio, con la comunicación, con los traslados. Todo esto les afina a Géminis. Y todo esto les afín al área de la vida en que todos y todas tenemos a Géminis, porque en alguna de las áreas está presente. Y en ese área es donde vamos a encontrarnos con estas características. Así que los invito a ver dónde está su aspecto geminiano dentro de su carta natal y qué descubren ahí identificándose con el signo. Lo seguimos en el vivo de Instagram, el 16, para quien quiera, y nos vemos en el próximo post. Que estén muy bien. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.